El salón resplandecía como un escenario, arañas que arrojaban cristales como lluvia, mesas vestidas de blanco impecable, copas que reflejaban la luz en pequeñas constelaciones. La orquesta acariciaba un vals lento, la gente conversaba en tonos bajos, mide sus sonrisas, revisa combinaciones de corbata y uñas. Aquella noche todo estaba pensado para que nadie recordara de dónde venía nadie, solo lo que podían mostrar. En el centro de la escena, Rafael parecía encarnar esa decisión. Traje hecho a medida, gesto calculado, la mirada presta a ser felicitada por quienes lo habían elevado hasta allí. Hace años se fue con una maleta y dos promesas: triunfar y no mirar atrás. Se fue porque el pueblo le quedaba pequeño y las cuentas de la casa eran muchas. Se fue porque creyó que la ambición podría pagar el precio de la distancia. Su ausencia había sido una cicatriz silenciosa en la casa donde creció, una cama vacía, una silla que no se movía, un nombre que a veces se escuchaba en las noches de lluvia. Sus padres habían aprendido a vivir con esa ausencia, a coserla entre las rutinas, con la esperanza de que si algún día el hijo volvía, sería para quedarse con algo más que regalos. Cuando aquellos portones se abrieron para dejar paso a la comitiva nupcial, nadie esperaba que la vida real golpeara la puerta con tanta insistencia. Ella apareció sin querer un foco de atención, una figura pequeña, la gabardina remendada, las manos marcadas por años de trabajo. No llevaba joyas, no llevaba protocolo, llevaba algo más antiguo que toda la decoración, el olor a cocina de domingo, el tiempo bordado en una bolsa de tela, la memoria que sostiene cuando nadie la nombra. Era su madre, Antonia, y el frío del cristal de la puerta no borraba la ternura de su rostro. La primera mirada de la prometida, Daniela, fue fulminante. No era una mirada de sorpresa, era la mirada de quien había comprado un universo en el que no cabían las historias que manchan presentaciones. Llegó una orden seca: no puede entrar. Una de las asistentes, con un guante blanco y un libro de códigos sociales, dio un paso adelante, y las palabras salieron con la precisión de una condena social. Antonia se quedó donde estaba, con la bolsa apretada contra el pecho, intentando sonreír como quien intenta encajar una llave en una cerradura que ya no corresponde. Hubo un segundo que pareció detenerse, las copas suspendidas, el sonido de la orquesta como una nota sostenida. Algunos invitados cambiaron de postura, otros buscaron excusas en el móvil. Miguel, que había sido amigo de Rafael desde la adolescencia y padrino sin ganas de protocolo, no tuvo excusa para mirar hacia otro lado. Vio la escena y su rostro se apretó. Con la urgencia de quien está a punto de perder algo más que una compostura, empujó a través de las mesas y llegó hasta donde Rafael hablaba con quienes organizaban el evento. «Rafa, ¿es esa tu madre?», preguntó Miguel con voz contenida, evitando el rumor que ya empezaba a crecer como una sombra entre los invitados. Rafael apenas reconoció la pregunta. Había visto su rostro en fotografías viejas, en tarjetas sin responder, en cartas que nunca se enviaron, pero allí, vivo y expectante, era otra cosa, la memoria caminando hacia él, sin consentimiento de la etiqueta. Rafael sintió una mezcla que le oprime el pecho, orgullo reciente, culpa antigua, el eco de noches en las que decidió que la distancia era el pago a su ambición. Miguel le habló en voz baja, rápida, que sí, que es su madre, que ella había venido con 2 empanadas como regalo, que lo único que pedía era un abrazo, que desde que se marchó, la casa se hizo más grande y las voces menos. Le contó cómo ella había trabajado noches enteras cosiendo para ayudarle a pagar el primer billete, cómo cuando el joven prometedor dejó la ciudad, ella creía que volvería para quedarse. Miguel no buscaba conmover por la historia en sí, describía hechos. A Rafael le llovieron imágenes, la ventana con luz, la silla sin quien la ocupase, su nombre en cartones que alguien guardaba. Fue una oleada pequeña y brutal que lo hizo retroceder un paso. Rafael buscó a Daniela con la mirada y la encontró de pie, como una estatua con ganas de dirigir. Él pensó en el vestido que la chica llevaba, perfecto, calculado, hecho para impresionar. Pensó también en que durante meses ella había enumerado perfiles sociales, alianzas, qué familias podían potenciar más la imagen. ¿Era posible que su mundo fuese tan estrecho que no admitiera la ternura de quien lo crió? ¿Qué costaba un abrazo frente a tanta porcelana impecable? Antes de que pudiera responder a Miguel con palabras, la tensión escaló. Algunos invitados murmuraban, otros, con la comodidad del que observa un linchamiento, se inclinaron curiosos. Antonia permanecía junto a la puerta, con dignidad que no necesitaba demostrar.
No se disculpaba ni pedía permiso para existir. La situación se enredó. Daniela, sin levantar la voz más allá de la suficiencia, pronunció una frase que clavó la aguja de la vergüenza. No puede entrar aquí, no es de nuestro nivel. La frase no contenía insultos, solo desprecio envuelto en protocolo. La multitud la entendió con claridad. Hubo quienes miraron con sorpresa, hubo quienes sintieron el rubor del pudor social. El salón, que hasta entonces había sido un escenario para el brillo, palpó por primera vez el calor humano que no se compra. Miguel pudo ver en el rostro de Rafael algo que oscilaba entre la incredulidad y la combustión silenciosa. Fue el momento en que la decisión empezó a formarse, lenta y firme, como una raíz que se abre paso bajo la tierra. Antes de continuar, si esta historia te llega de algún modo, dime en los comentarios desde qué ciudad me lees. Quiero saber quién comparte este pulso. Miguel preguntó por qué nadie había avisado, por qué nadie lo había preparado para el reencuentro. Nadie supo dar una respuesta coherente. La respuesta que había en cosas pequeñas. Rafael había puesto barreras, había pedido que no vinieran, había cortado llamadas, había permitido que la distancia se volviera severidad. Al escuchar eso, las manos que sostenían la bandeja de cócteles vacilaron. Rafael sintió que su mundo de vasos perfectos se rellenaba de faltas. Se produjo un diálogo privado, tenso y contenido, entre él y Daniela en un pasillo donde las luces eran menos amables. Daniela intentó explicar su punto de vista con la calma de quien cree defender una imagen. No entiendes lo que esto significa. Hay familias que esperan cierto protocolo. Tu madre, ella no pertenece a esto. Rafael miró su reflejo en un espejo y reconoció la dureza en sus propios ojos. No eran los ojos de un hombre que había amado la pobreza. Eran unos ojos afilados por la ambición y el miedo a regresar. Las palabras se volvieron más hondas y más peligrosas. Rafa pudo decir 1000 cosas, buscar salida. Sin embargo, algo en su interior le dijo que aquello no podía seguir. No podía casarse ante testigos que habían aplaudido el desprecio hacia quien le dio la primera comida. No era un gesto escénico, era una coherencia que llevaba tiempo latente. Subió al atril que habían dispuesto para los discursos. El murmullo se acalló, no por la reverencia al micrófono, sino por la expectativa de un giro. Rafa respiró. Las palabras que salieron no buscaban humillar, eran una limpieza necesaria. Dijo con voz que no tremolaba, pero que se quebraba en algunos pliegues, que no podía seguir con una boda que empezara pisoteando la dignidad de la gente que le había enseñado a dar los primeros pasos. No habló de ofensas gratuitas, no gritó. Recordó con sencillez la figura de una mujer que había cosido toda la vida para que un hijo tuviera ropa de sí mismo. La mujer que le había enseñado a pronunciar sus primeras palabras, la mujer que había oído sus primeros lamentos. Anunció que la ceremonia terminaba allí. Que si alguien esperaba un banquete que sellase privilegios, quizás debían revisar para quién estaban aplaudiendo. La sala se quedó en silencio. Un silencio que pesaba y abría al mismo tiempo. Hubo quien miró con desaprobación, otros con alivio. Daniela se mantuvo inmóvil. Su control se deshilachó cuando comprendió que la celebración que había planeado no tendría lugar sin su complicidad. Los invitados se vieron obligados a preguntarse qué representaban. Algunos, que no habían sido parte del guión, empezaron a pronunciar lo que su conciencia dictaba en susurros. Miguel sintió un alivio que le quemaba. Había hecho lo que debía, sin cálculos. Rafael no necesitó más discursos. Salió del salón y cerró la puerta tras de sí con la urgencia de quien corre a reparar una cosa que dejó rota. La noche estaba fresca. Afuera, la ciudad desplegaba su luz de barrio y el murmullo de la gente. Buscó a su madre por la plaza que quedaba junto al lugar. Bancos viejos, luz de faroles y el mundo sin máscaras. La encontró sentada en el primer banco, la bolsa a su lado. No había espectáculo en su postura, solo la paciencia de quien ha esperado muchas cosas y sigue sentada. Sus manos estaban callosas, sus ojos húmedos de no saber si la llegada iba a ser un reencuentro o un adiós. Se acercó despacio, como quien teme que el paso sea demasiado brusco. Ella lo vio, y por un segundo el tiempo que separaba años pareció comprimirse. Antonia no buscó explicaciones, no pidió compensaciones. Abrió los brazos con la prudencia de quien quiere abrazar a alguien que quizá ya no pertenece. Rafael dejó que su mundo se desmoronase en ese gesto. Se arrodilló sin teatralidad, apoyó la frente en la tela de su abrigo y pidió perdón con la única fuerza que cabía en ese instante: la honestidad. «Mamá», dijo, «perdóname. Me fui por miedo. Me marché para que no me vieras fracasar.
Pensé que si triunfaba, podría comprarte todo lo que habías perdido. Me equivoqué. He pasado muchos años pensando que la grandeza se mide en cuentas. Y así te perdí. Antonia lo miró con la serenidad de quien sabe que las cuentas de la vida no se saldan con dinero. No le reprendió con aspereza. Sabía que la vida tenía lecciones que a veces se aprenden de madrugada. Tomó sus manos y le dijo algo que hacía años que no escuchaba. Que la casa siempre tuvo espacio para él. Que su ausencia fue una herida, sí, pero que el amor es más paciente que el orgullo. En esas palabras había una mezcla de alivio y dolor. No había triunfalismos. Rafael rompió a llorar como quien suelta un peso demasiado antiguo. No era un llanto efusivo para la galería. Era una implosión íntima que le obedecía al corazón. Pidió permiso para acompañarla de vuelta. Antonia solo asintió. No necesitaban mucho más. Su paso, su compañía, su promesa. Él tomó su mano y notó la temperatura que daba la piel arrugada. La fuerza en la sujeción. La ternura que no se había marchado nunca. Mientras caminaban de regreso, la ciudad los observaba con su indiferencia habitual. Pero algo en las ventanas del lugar donde se celebraba la boda cambió. La puerta recién cerrada del salón volvió a abrirse tiempo después. Esta vez no por la pompa del protocolo, sino porque un hombre regresaba con quien lo había hecho humano. Cuando entraron, la orquesta había callado. Los invitados, algunos aún con la copa en la mano, miraban la escena con una mezcla de sorpresa y emoción. Rafael sostuvo la mano de Antonia con decisión. Eso bastaba como escenografía. Al atravesar el salón, la atmósfera se transformó. Los murmullos se hicieron más suaves, y pronto empezaron a surgir aplausos espontáneos. No eran aplausos de etiqueta, sino de reconocimiento. Las personas empezaban a ajustar su propia escala de valores. Aplaudían la humildad restaurada, la lealtad retomada, el gesto sencillo de regresar. No faltaron quienes se quedaron congelados por el desconcierto, ni quienes buscaron recalcular su presencia. Daniela observó la escena desde un rincón. Su rostro mostró por primera vez dudas que la ostentación no conseguía ocultar. Los padres de Rafael, que habían llegado confundidos y tímidos, se colocaron en el umbral de la entrada con las manos entrelazadas. Allí estaban, en carne y hueso. El padre, con la espalda un poco más encorvada por los años, y la madre, con la expresión que había soportado inviernos. Habían presenciado a su hijo escoger volver, no con regalos, sino con un acto de reparación. Al verlo regresar con Antonia, la escena se volvió todavía más íntima. El padre se adelantó y con una voz que tembló por la emoción, pronunció algo que nadie esperaba. Se arrodilló, no para pedir perdón, sino para pedir que su hijo volviera a casa. «Hijo», dijo con la voz quebrada, «vuelve a casa. No te vayas más. No estamos para tantos silencios. Tenemos miedo a esta soledad que deja tu ausencia». La súplica no fue un regaño, fue la confesión de una necesidad profunda. La madre, que hasta entonces había contenido las lágrimas, tuvo que besar la frente de Rafael con la fuerza de quien reza en silencio. La boda, pensada para mostrar un deslumbramiento público, se convirtió en el escenario de una imploración simple. Vuelvan a la casa familiar, compartan la mesa. No permitan que la distancia convertida en orgullo vuelva a habitar. Rafael se quedó sin palabras por un instante, profundamente conmovido. Recordó noches en las que decidió que su soledad era mejor que la humillación, que su independencia era preferible a la espera. Y ahora, ante la súplica de su padre, se encontró frente a la verdad innegable, que la vida estaba hecha de regresos y de quedadas, que la grandeza no se parecía a la que había buscado. Tomó la mano de su madre biológica y dijo, alto para que todos lo oyeran, que volvía, que no era un gesto teatral, sino una decisión de vida, que construiría su éxito de otra manera, junto a quienes le habían dado raíz. El padre se incorporó y ofreció su abrazo, tierno y húmedo. La sala estalló en una mezcla de llanto y aplausos. La fragilidad humana encontró su tribuna, y la gente respondió como quien asiste a una catarsis. El banquete comenzó a transformarse. La comida, antes cuidada para impresionar, se volvió alimento que compartían sin rencor. La música,
que había sido una alfombra de elegancia distante, se inclinó hacia canciones que hablaban de calles, de manos trabajadas y de palabras sinceras. Miguel, que miraba la escena con una sonrisa cansada, se acercó y le dijo a Rafael algo que resumía lo ocurrido. No se trata de quién te eleva, sino de a quién devuelves. Rafael asintió. Había comprendido que su regreso no era un acto aislado. Al volver a casa, no solo sellaba una promesa a sus padres, también habría la posibilidad de reparar tantas pequeñas grietas que su ego había creado. Aquella noche, el gesto de pedir perdón se convirtió en la nueva ceremonia. La celebración cambió de rumbo. Se improvisó un pequeño homenaje en el que no hubo discursos pomposos, sino relatos sencillos, anécdotas de la infancia, recetas que pasaban de manos, canciones que recordaban tardes de lluvia. Antonia, cuya figura había sido objeto de vergüenza en la puerta, fue presentada por Rafael con una voz clara, orgullosa. Esta es mi madre, quien me enseñó a ser hombre. Ella sonrió, y el salón entero pareció descubrir un valor que antes no había sabido reconocer. Hubo un momento, íntimo, cuando el padre y Rafael se quedaron frente a frente en la pista improvisada. Al principio, no bailaron por la música, bailaron por la necesidad de recuperar el tiempo. Fue un baile torpe, sencillo, sin técnica, pero en cada paso había una reconstrucción. Los invitados se acercaron y se vieron contagiados por la honestidad. Se formaron parejas improvisadas, hijos con padres, amigos con amigos. La sala resonó con risas que tenían algo de alivio, lágrimas que eran también una manera de coser de nuevo. En los días que siguieron, la noticia corrió. No fue una boda cancelada por un escándalo insustancial. Fue la noche en la que alguien eligió a su gente por encima del brillo. Algunos criticaron la decisión por simple inercia, otros aplaudieron la coherencia. Para Rafael importaba poco el juicio ajeno. Había vuelto a casa y había prometido cuidarla. Entrar de nuevo en la vida cotidiana fue en sí mismo un desafío. Administrar las cuentas, desayunar con la familia, escuchar las pequeñas quejas. Pero lo hizo con la convicción de que las prioridades reales son esas, y no las apariencias. La reconciliación no fue un cierre perfecto. Los rencores antiguos emergían en conversaciones ásperas. Hubo días en que la convivencia pesaba, y noches en las que la culpabilidad asomaba. Sin embargo, eso es precisamente la humildad, la disposición a recomenzar una y otra vez. Rafael aprendió a compartir responsabilidades, a ayudar en las tareas que antes había dejado en manos de los demás. Con el tiempo, la casa se llenó de historias nuevas, reuniones en la cocina, llamadas de vecinos, la sensación de que la vida que habían construido tenía ahora más manos que la de antes. No faltaron quienes preguntaron por Daniela. Algunos dijeron que se marchó, otros que empezó a replantearse valores. No es el asunto central. Lo importante es que un hijo que había elegido la distancia reconoció el precio de su decisión y eligió volver. Sus padres, hechos frágiles por los años, habían pedido una cosa simple: no estar solos. Su súplica no fue un débito, fue la expresión de un anhelo humano. En el cierre de aquella historia, la imagen definitiva fue la de la mesa familiar un domingo cualquiera. Platos sencillos, risas que ya no son forzadas, manos que se pasan el pan sin prisa. Rafael ya no necesitaba demostrar nada en los salones. Había aprendido que el pulso vital late con más fuerza en la modestia de una cocina, donde alguien te espera. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que valore las raíces y sus regresos. Suscríbete para escuchar más relatos que nos recuerdan que, al final, volver a casa puede ser la decisión más valiente.